Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les indico los temas a tratar para el día sábado del examen en la asignatura de proyecto de aula, en los cuales les he resumido algunas actividades y temas recopilando de las unidades anteriores. Dentro del papel del maestro ante el trabajo por proyecto de aula, nos indica que el profesor debe servir como una guía de orientación de sus alumnos a lo largo de todo el proceso. No debe limitar la creatividad de los grupos, solo por facilitar el trabajo de los grupos, sirviendo como referente en caso de dudas o limitaciones. ¿Qué nos quiere decir? Que el papel del docente dentro de los proyectos de aula es muy importante, ya que serviría o sirve como una guía y una orientación para el proceso de aprendizaje significativo en los estudiantes. Pero es importante que la creatividad del alumno la mantenga y la pueda explotar de alguna forma, ya que cada alumno, cada niño tiene diferentes ideas, pensamientos, sentimientos y actividades que puede ser reflejado dentro de los programas en que tenemos dentro del aula. Es importante que introducir técnicas novedosas de aprendizaje en el aula, como el ABP, que es el ABP, el aprendizaje basado en proyectos. El proyecto no es más que una actividad o un consolidado de todo lo que nosotros podemos planear, plantear y evaluar para poder llegar a un mismo fin, un objetivo en el cual nosotros ganemos. Por ejemplo, con técnicas podríamos ganar, o técnicas o métodos o metodologías podemos ganar la atención del estudiante hacia nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros a través de esas técnicas hacemos que el estudiante se mantenga más interesado, tenga una mejor retroalimentación, ¿sí? Entonces, el papel dentro del trabajo del aula es importante de los docentes, ya que aparte de servir como una guía, es un apoyo y al momento de hacer o estructurar una planificación es importante para conseguir el objetivo que nos hemos planteado de acuerdo a la necesidad que se vea reflejada en el grupo. Definición de un proyecto de aula. El proyecto de aula es un instrumento de la enseñanza con un enfoque global que toma en cuenta los componentes del currículum, sustentándose en las necesidades de los educandos e intereses de la escuela y la comunidad. Entonces, nos dice que la definición de proyecto de aula se enfoca de manera global o de una manera muy grande, amplia, tomando en cuenta los componentes que nos tiene el currículum, en nuestro caso, de educación inicial. Es importante también mirar las necesidades tanto del aula como de la unidad educativa y también las necesidades en que podemos poder solventar particularmente del docente para poder tal vez realizar una investigación o realizar un tipo de sondeo de cómo pueden trabajar ese grupo de estudiantes para poder obtener o emplear estrategias y métodos diferentes que le ayude a que el niño tenga un aprendizaje significativo. ¿Cuáles son las características del proyecto de aula? Que sea innovador, pedagógico, colectivo, factible y pertinente. ¿Por qué innovador? Porque siempre nosotros, mientras pasa el tiempo, los niños quieren más, necesitan más ideas, tienen otras formas de jugar, tienen otras formas de aprender. En lo pedagógico es importante porque la actualización curricular nos hace que los estudiantes tengan un mejor alcance académico, de igual forma colectivo, porque el grupo de estudiantes que nosotros manejamos debe ser un poco más completa la información para ellos, ¿sí? Debe ser más homogéneo todo lo que nosotros realicemos.
factible y pertinente. ¿Por qué? Porque la pertinencia es muy importante dentro de un proyecto de aula. Que sea viable, que el proyecto sea factible, que el proyecto sea algo que sea innovador, sea emprendedor, que nos dé buenos resultados. ¿En qué consiste un proyecto de aula? Los proyectos de aula son métodos que permiten que los niños adquieran conocimientos y competencias, convirtiéndose en protagonistas de su propio aprendizaje. Es así como trabajan algunas unidades educativas. Por ejemplo, con el método del aprendizaje basado en la experiencia, por ejemplo, ¿sí? Que el niño es el propio dueño de su aprendizaje. ¿Ya? Entonces, es importante que el niño sea el protagonista de su aprendizaje, más que el docente solamente una guía. Características del proyecto de aula: que se planifica, se estructura, implementa y evalúa su propio trabajo. ¿Sí? Es importante que tengamos en cuenta mucho la planificación, cómo lo vamos a realizar, cómo planificar para tener una respuesta positiva. Cómo estructurar o cómo hacer un cronograma bien realizado para que tengan las fechas, la concordancia y más que todo el aprendizaje del niño vaya en proceso, ¿sí? Sin saltarse ese proceso que tal vez por hacerlo rápido, por hacerlo de corrido, nos saltamos procesos. Implementar siempre va a ser implementar, innovar, ser un poco más proactivos, ser un poco más que nos guste hacer más actividades lúdicas, por ejemplo, con los niños pequeños, evaluar su propio trabajo. Es importante la evaluación como una retroalimentación de lo que estamos haciendo, a ver si es que hay aspectos positivos, negativos y en los cuales podemos completar eso, ¿sí? Y podemos suplir. Los antecedentes o elementos para construir un proyecto, los antecedentes históricos de un proyecto de aula, que surge a partir de problemas del estudiante que presenta dentro del contexto educativo, ¿sí? Es de ahí que partimos a realizar un proyecto, de los problemas presentados por los estudiantes. Pueden ser estos comportamentales, puede ser un fracaso escolar o que no tenga una buena integración del aprendizaje porque puede aprender de diferente manera. Problemas de relación social o el autoestima o gestión emocional o problemas también que puede suscitar dentro de casa y se ve reflejado en el aula. Se diseñan los proyectos de aula ante la necesidad de satisfacer el trabajo integral con los y las alumnas. Como les decía, es importante saber o partir de un sondeo en el cual nosotros miremos qué falencias tiene nuestro grupo de edad, nuestro grupo de trabajo y cómo podemos solucionar, qué estrategias podemos implementar. El proyecto incide en el desarrollo del voluntariado, del activismo social, de las y los estudiantes, dentro y fuera de las aulas, de forma pertinente, según se haya planteado los objetivos que se quieran lograr con la elaboración del mismo. Elementos para poder construir un proyecto. ¿Qué es importante? Primero, el yo, el nosotros y el objetivo, ¿sí? El yo como centro del problema, qué es lo que queremos plantear, qué es lo que queremos ver dentro del yo o de la persona que queremos observar, qué falencia tiene el niño o la niña o dentro de ese grupo de edad, qué es lo que nos hace falta. El yo y el nosotros está, o puede ser solamente una sola persona, o puede ser el nosotros, ¿sí? El objetivo, que es el más importante, ¿por qué? Porque en base al objetivo nosotros planteamos actividad, cronograma, evaluación. Y es importante trabajar en un proyecto porque aporta habilidades sociales, la empatía, la asertividad, el respeto, la gestión emocional, la autoestima, la realización personal. Por ello, debemos aprovechar el proactivismo de nuestro alumnado, facilitar su participación social y la ayuda del otro. Convertir a los jóvenes en agentes de cambio de su comunidad. Es importante trabajar en un proyecto porque trabajamos primero en grupo, porque tenemos
nos puede hacer, nos puede ayudar emocionalmente, ¿sí? Entonces también cumplimos nuestras necesidades, satisfacemos de alguna manera, implementamos, innovamos, creamos para que el aprendizaje de nuestros alumnos y nuestro aprendizaje también sea significativo y pueda ser algo que nos dure para toda la vida. Muchas gracias.